Esta historia continúa con Goten molesto activando el Kaioken, técnica con la que este se abalanzaría contra Black, conectándole una gran cantidad de golpes-ataques con tal poder que abrirían aún más las heridas de Vegeta. Estas acciones serían resentidas por el cuerpo de Vegeta, pues sin que Zamasu lo notara este habría perdido la transformación. En ese momento, Goten le conectaría un poderoso golpe de mazo el cual lo haría perder la conciencia a su vez, que lo mandaría a ser estrellado con una gran potencia contra el suelo, aunque el híbrido no se encontraría en mejores condiciones, pues el haber utilizado el Kaioken le había generado que todo su cuerpo llegara a sus límites, cayendo al suelo sin poder moverse. En ese momento, Ten iría a auxiliar a su discípulo mientras lo calmaría diciéndole que lo había logrado, lo había derrotado, aunque por el tiempo que lleva el video ya habrás intuido que esto no ha acabado, pues segundos después de ese último ataque una risa maligna se escucharía, pues Black se encontraría recuperado a la vez que se acercaría en contra de los mortales, aunque antes de poder arremeter en contra de estos, Kibito los conseguiría teletransportar a un lugar más seguro. Este hecho molestaría a Zamasu, el cual se percataría de que los supremos Kaiosamas se habrían ido. En ese momento este se percataría de que no podía teletransportarse a otro universo, pues parecía como si alguien evitara este hecho. Esto molestaría a Black, el cual comenzaría a buscar el ki de los terrícolas, aunque al no obtener suerte decidiría acabar con la vida del ejército de Vegeta teletransportándose a estas instalaciones, en las que Black las destruiría pese a los esfuerzos de dicho ejército. Por otro lado, Goten y Ten habían sido teletransportados a la nave en la que se encontraban Vegeta y su demás equipo. Esto sorprendería al príncipe de los Saiyajins, el cual vería con confusión esta acción. En ese momento Kibito se acercaría mientras trataría de curarle las heridas del hijo de Goku. Por su parte el supremo Kaiosama le explicaría todo lo ocurrido a Trunks, aunque al ver fijamente a estos se daría cuenta que en ese lugar se encontraba Zamasu, el aprendiz de supremo Kaiosama del universo 11. Esto confundiría a el Kaioshin, aunque en ese momento Trunks le explicaría al supremo lo que había sucedido. Con esto en mente el Kaiosama se daría cuenta de que lo más probable era que Zamasu había cambiado de cuerpo con Vegeta, pero la incógnita era cómo lo había hecho. En ese momento todas las alarmas de seguridad comenzarían a sonar, pues se reportaría como Vegeta se encontraba acabando con su ejército. Esto preocuparía a estos. En ese momento Trunks conseguiría hacer una llamada a todo su ejército, diciéndoles que se alejaran de la base principal de su ejército, a su vez que mencionaría como si veían a Vegeta tendrían que huir de él o atacarlo. Por el otro lado Goten reaccionaría al mismo tiempo que se pondría de pie. A su vez que Ten le explicaría todo lo que había ocurrido. En ese momento el Supremo les diría a los presentes: de acuerdo, ahora ya sabemos quién es ese sujeto, e igual ya sabemos cuáles son sus objetivos. Ahora debemos encontrar una forma para detenerlo de una vez por todas. No la hay, Supremo, es imposible vencer a un sujeto inmortal, créeme, de verdad lo intente y fracase. Patético. ¿Dijiste algo, Principito? ¿Cómo me llamaste, insecto? Principito. Malnacido, acabaré contigo de una vez por todas. Puedes intentarlo, pero que no se te olvide que yo siempre he sido superior a ti. Maldito. Pero antes de que Trunks consiguiera conectarle un golpe, este sería detenido por Vegeta, a la vez que vería a Trunks seriamente. Este acto haría que Trunks cediera volteándose. Así es, Principito, retírate de mi vista. Escúchame bien, insecto, ahora mismo soy varias veces más fuerte de lo que fui durante nuestro combate en contra de Freezer, así que no me retes. Ja, en serio eres egocéntrico, Principito, solo piensas que tú has aumentado tu poder, eres patético. Estoy seguro de que cuando te enfrentaste en contra de Zamasu, tuviste la ayuda de tu padre y de Granola. Sin embargo, cuando yo me enfrenté contra él, lo hice solo y sin ayuda de nadie. Y si piensas que yo quedé en malas condiciones, debiste ver cómo quedó ese infeliz. Si no fuera por su maldita inmortalidad, esa amenaza ya estaría acabada. Estas palabras dejarían impactado a Trunks, aunque esté recuperando la compostura diría: quizás tienes razón, insecto, pero el hecho de que te hayas dado por vencido, por ser vencido, habla muy mal de ti, pues a diferencia tuya yo he sido vencido por muchos oponentes, lo que ha provocado que ningún miembro del ejército de mi padre me tome en serio, pero aún así no me he rendido y por el contrario, he entrenado para mejorar y eso hace que sea superior a ti. Estas palabras dejarían reflexivo al hijo de Goku, a su vez que Trunks se dirigiría con Granola, diciéndole que se siente avergonzado por haber dicho eso, a lo que este le diría que pensaba que se iba a sentir de otra forma, a lo que Trunks le diría que si acaso pensó que se sentiría bien por haber dicho eso, a lo que Granola viéndolo fijamente diría: chico, no cabe duda que sigues siendo un niño, aunque aún así ya estás comenzando a crecer. En ese momento Vegeta con enojo en su voz diría: cállense, malditos insectos, de una vez por todas. De lo contrario no les revelaré la única forma para vencerme.
Espera, entonces si podemos acabar con tu cuerpo. Así es complicada de explicar, así que pongan atención. Yo he superado el poder de las esferas del dragón, pero únicamente cuando estoy transformado, pues cuando estoy en mi estado base este poder no lo consigo superar. ¿Y eso qué tiene que ver con tu derrota? Cállate, no lo planeo repetir otra vez. Bueno, cuando me transformo en Super Saiyajin o alguna otra forma, el hechizo, por decirlo de alguna forma, se rompe. Esto hace que pueda recibir daño siempre y cuando mi poder supere el nivel de las esferas del dragón, pero al regresar a mi estado base el hechizo se vuelve a activar. Esto quiere decir que siempre y cuando mi poder supere el poder de las esferas del dragón puedo morir, pero de no hacerlo si quedo noqueado o muy malherido tanto que pierda la transformación o esté al borde de la muerte, hace que me pueda recuperar más rápido de lo que normalmente lo hago, pues como pueden comprender, entre más débil sea, la inmortalidad será más eficiente. Eso quiere decir que sí es posible vencerte. Así es, pero debemos de hacer un plan si queremos tener éxito. Además que tenemos ya muy pocos intentos para hacer que este plan salga bien, pues no tenemos idea de cuánto tiempo tarde Samas en darse cuenta de esto, y en ese momento verdaderamente ya será imposible detenerlo. ¿Y qué sugieres, Vegeta? Que los miembros más fuertes de nosotros lancen sus técnicas más poderosas mientras que nosotros lo distraemos. Espera, no estarás sugiriendo que Trunks y yo peleemos juntos, ¿verdad? ¿Tienen alguna mejor idea? Creo que enloqueciste, padre, por nada del mundo él y yo trabajaríamos juntos. Además, si tu plan funciona nunca volverás a recuperar tu cuerpo. Lo sé, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Ahora haz lo mismo y trabaja al lado de Goten. Diría esto con una voz furiosa, aunque en ese momento Goten diría: lo siento, yo no tengo opinión en este plan, nunca haré equipo con un sujeto con el ego hasta las nubes, así que no cuenten conmigo para su plan. Diría Goten mientras se trataría de ir de ese lugar, pero antes de conseguirlo Vegeta lo tomaría del brazo, mientras le exigiría que le hiciera caso, pero Goten se quitaría la mano de Vegeta a la vez que le diría: ¿por qué te haría caso? ¿No eres mi jefe, maestro o padre? ¿No te tengo un poco de respeto? Además tú siempre me viste como alguien inferior a ti, así que ¿de qué te serviría el hijo de un Saiyajin de clase baja en tu plan? A la vez que Goten se iría del lugar, esta acción dejaría frustrado a Vegeta, mientras que los Supremos tratarían de convencer a Ten de que lo tratara de convencer, pero este se negaría debido a que era su punto de vista, y por más que quisiera cambiarlo, Goten fue un Saiyajin testarudo, y si acompañas este hecho a que era un adolescente, lo más probable es que Goten no cambiara de opinión. En ese momento Granola se acercaría a Vegeta, el cual con algo de furia le diría al cereciano que no dijera nada, a lo que Granola no le haría caso diciéndole: Sabes, ya has visto que algunos problemas no se resuelven con golpes o ataques de ti. Ahora no estoy de humor para un sermón, Granola. No estoy dando un sermón, Vegeta. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo estaba dispuesto a acabar contigo sin pensarlo, pero gracias a Monaito y a que lo discutimos nos convertimos en grandes amigos. Esta acción habría sido inaudita para mí hace 11 años, pero ahora no suena tan ridícula, ¿o sí? Ahora ve a hablar con el niño y convéncelo. Mientras tanto Goten se encontraba explorando la nave de Vegeta, sorprendiéndose por los funcionamientos de esta. En ese momento Vegeta llegaría tratando de iniciar una conversación con Goten. Veo que te interesa mi nave, si quieres, puedo mostrarte cómo funciona. Sabes que fui entrenado específicamente para vencerte por si alguna vez nos traicionabas, así que te recomiendo que te alejes, pues en estos momentos lo podría hacer sin ningún problema. Entonces esto resultaría bien para ti, ¿no? Puedes acabar con mi cuerpo inmortal con mi ayuda. Quizás, pero trabajar en conjunto con Trunks para conseguirlo hace que la idea me repugne. ¿Sabes? Eso se le conoce como orgullo Saiyajin, la mayoría de estos lo tienen, incluso tu padre. ¿Lo extrañas? ¿Cómo puedo extrañar a alguien si ni siquiera lo conozco? Bueno, tu padre fue un gran guerrero. Eso ya lo sé, Krillin y Tenshinhan me lo repetían hasta el cansancio, como él y mi hermano fueron unos de los mayores guerreros que conocieron. Bueno, pues incluso ellos tuvieron que dejar a un lado su orgullo y combatir juntos para mantener a salvo a la Tierra. ¿Y eso de qué sirvió? ¿Ahora dónde están? Ellos murieron tratando de proteger el universo que actualmente se encuentra en riesgo. ¿Acaso harás que su sacrificio no sirva para nada?
Por su parte Black conseguiría destruir las instalaciones del ejército de Vegeta a la vez que interrogaría a uno de sus soldados preguntándole qué planeta sería su escogido para esconderse en él, y pese a que este trató de no responderle, al final cedería diciéndole que se encontraría en la Tierra. No obstante Black acabaría con él al mismo tiempo que este se marcharía a la Tierra, lugar en el que apenas llegar este comenzaría a destruirla. Esto confundiría a los soldados que protegían el planeta, aunque al recordar el mensaje que había mandado Trunks, mandarían a uno de ellos que alertaran al hijo del príncipe. En paralelo Goten se encontraría todavía indeciso, pero en ese momento el supremo Kaiosama los alertaría sobre lo que estaba ocurriendo en la Tierra. Esto preocuparía mucho a los presentes y haría que Goten por fin aceptara el plan de Vegeta. Mientras tanto en la Tierra los soldados de Vegeta apenas conseguirían hacerle un poco de daño a Black Vegeta, el cual se encontraba transformado en Super Saiyajin. Este hecho haría que Zamasu se viera extasiado por su poder, aunque en ese momento este recibiría una patada la cual lo haría retroceder un poco. Este hecho molestaría a Black, el cual buscaría a su atacante, dándose cuenta de que se trataba de Vegeta, Granola, Tenshinhan y Kibito, los cuales se encontraban dispuestos a acabar con él. Por otra parte, Goten y Trunks se encontraban alejados del lugar, pues ambos comenzarían a reunir una gran cantidad de ki en sus ataques, esperando el momento preciso para acabar con este.